Hola desde Sonora, Iván, el dragón Asmodeus y todos somos Hunters. ¿Qué onda mis Hunters? Hoy les traigo el Festival del Kaiju. Vean nada más esta chulada, puro sofubi del que conseguí en Japón. Hoy les prometo un review tranquilito, delicioso y con un poco de morbo coleccionista. Ya que se dieron las 3, vean nada más. Vamos a ir hablando de pieza por pieza. Aquí tenemos a Red King tamaño Jumbo con la Tokyo Tower en la mano. Sé que varios de ustedes habrán pensado que era la Torre Eiffel como yo las primeras veces que vi estas piezas en catálogos. Ya que estuve en Japón, que me pude enterar de todo esto, les recomiendo muchísimo que vean toda la saga de Japón. Ahí se van a ir dando cuenta cómo fui evolucionando, cómo fui conociendo sobre el sofubi, los kaijus, todos estos personajes míticos y mágicos. Esta pieza es removible, o sea, se la pueden quitar de la mano a los kaiju, por lo cual es súper difícil de encontrar. Y si no la tienes, pues la figura no está completa, así que es una de las pesadillas de los coleccionistas de kaiju y de sofubi. De este lado tenemos a Ultraman Father, que tiene los dos cuernos. Digamos que el diseño de este Ultraman me vuelve loco. Hay miles de Ultramanes y todos tienen alguna variante, que los puntitos en el pecho, que los cuernos de esta forma. Hay otro que se llama Ultraman Taro, que tiene también cuernos, pero que no son tan puntiagudos. Es una locura, es un mundo en el cual apenas me estoy adentrando. La verdad estoy fascinado porque es como descubrir algo nuevo. Yo llevaba años ya metido en el juguete occidental y ahora después de mi viaje a Japón, neta que estoy vuelto loco. Va a ser muy difícil encontrar de estas piezas, pero creo que por lo mientras me traje bastantes. De este lado tenemos al buen Baltan. Alien Baltan es uno de los villanos clásicos de Ultraman. Este fue hecho por la marca Poppy en los años 70. El día que lo encontré en una tienda, que de hecho está el video, no podía creer que esto fuera antiguo por las condiciones en las cuales está. Voy a levantarlo aquí para que vean sus piecitos. Eso es muy característico de Poppy. Siempre en los pies les pone algunas como decoraciones. Y creo que le da un toque extra a la pieza. En el coleccionismo de kaijus y sofubi hay 3 tamaños generalizados, que son los grandes, el big size como estos que ven aquí, los estándar o medianos que están aquí al centro, y los pequeñines, small size, como los pequeños Ultramanes. Yo les recomiendo que si van a empezar con esta colección, pues se enfoquen a un solo tamaño, ya sea los pequeñitos, los estándar o los jumbo. Los jumbos son hermosos, pero por experiencia encontrarlos les va a ser un calvario. Pero ya que estén en la colección, son las más grandes preseas. Llegamos finalmente a Ragon y a Ultraman Sophie. Estas dos piezas, neta, que solo de verlas me da escalofrío. Y más acordarme toda la travesía que tuve que hacer para conseguir al Ragon de tamaño grande. Está chulo, está inmaculado, la neta. Las condiciones en el sofubi lo son todo. ¿Por qué? Porque si tiene tallones, si tiene el nombre del niño en la espalda, en los pies, todo eso demerita el valor y los japoneses se fijan muchísimo en eso. Tuve la suerte de poder agarrar este Ultraman en un mejor precio porque de hecho tiene el nombre del niño aquí atrásito en la espalda. A mí se me hace algo padre, yo lo podría llamar como un testigo de la época. Los coleccionistas japoneses lo ven mal y no les gusta eso de precio a la figura. Para mí le da un plus, tal vez no de valor, pero sí más a mi gusto. Y vean nada más lo que les hablo de los cascos removibles. Es una cara, que es la clásica del Ultraman, pero trae el casco para podérselo poner aquí. Y díganme si no, está tremendo. Puro toy porn del recio, del machín, del hardcore. Algo característico de los kaiju, pues es que tienen la marca y el nombre en la parte de abajo de los pies. Ustedes que saben japonés y yo también, podemos leer claramente que dice Bullmark Ragon. No es cierto. Creo que lo único que entiendo es el año, que es de 1970. Este, como saben, me costó un batimóvil de hojalata y bastantes minutos de sufrimiento para concretar la negociación. ¡Wow! Me regresé de volada al Red King para que admiren la marca, este gran sello de Bullmark en el pie. No todos vienen marcados igual, depende la época, depende la transición o el año en el que fueron fabricados.
luego los logotipos cambian. Recordemos que hay marcas míticas como lo fue Marusan, como fue Bullmark, Takatoku, Bandai, Poppy. Yo creo que esas son mis favoritas, pero hay un sinfín de marcas y esas son las principales, las que tuvieron más licencias, las que tuvieron mejor producción. Yo me metí en el mundo del kaiju de un brinco. ¿Por qué? Porque me enamoré del juguete como objeto, de su figura, de los colores. Ahora me estoy dando a la tarea de investigar los nombres. Por ejemplo, este de aquí todavía no recuerdo cómo se llama, ya lo había puesto yo en un video, pero hay que investigar en qué capítulo salió, contra qué Ultraman o Ultra Seven peleó. Por el momento yo lo apodo el monstruo alcachofa. Obvio que esto es porque yo soy chef y casi a todos les encuentro como referencias de cocina. Sé que varios de ustedes se preguntarán qué quiere decir kaiju. En japonés significa bestia extraña o bestia gigante. Todas estas criaturas que ven aquí salieron en películas o en programas de televisión, obvio que con acción real, así que a ese género se le llama tokusatsu. Tokusatsu. Otra chulada que se unió a la colección fue este Windam de la marca Bullmark de los 70s. No puedo creer el estado en el que está, vean la pintura, vean los piecitos aquí con esas marcas, dice 1970. Debe de decir por ahí Bullmark y Windam, que es el nombre de este kaiju. Algo que me gusta mucho apreciar como objeto de estas piezas es el diseño y todas las fusiones que se aventaron. No sé, hay como mezclados animales con bestias, con robots. Llegamos al rinconcito de Goto-san. Vamos a empezar por el Mecha Gojira que me obsequió. Cuando me lo dijo no lo podía creer, casi me dan ganas de llorar. Un señor muy amable. Ese video ha traído una vibra extrema y muchas emociones en el canal. Mil gracias a todos los que han apreciado ese momento. Para mí fue épico. Son de esas cosillas que te llevarás a la tumba. Algo que no vieron en el video y que la neta salió muy rayada la camarógrafa estrella fue este King Joe que le regaló. Ya que íbamos de salida dice: ¡Ey! También para las chicas hay regalos. A Bere le regaló este King Joe, que igual es otro villano de Ultraman mítico, clásico, con todo su toque. Vean ahí el pecho, la neta es algo muy hermoso. La combinación de colores con ese gris platinado. Seguimos con Minja o Baby Gojira, Baby Godzilla. Esos toques de aerógrafo que le avienta el Goto-san, la neta se rifa. Son 50 años de experiencia para pintar Sofubi de una manera espectacular. Es un señorón, sencillo a más no poder. Y llegando a la parte estelar, a lo mejor de aquí es Nokogirin, pintado en forma de arcoíris metálico. Muchos de ustedes me pidieron este paneo, esta vueltecita. Aquí hay una colaboración soberbia porque es una figura de los años 70 hecha por Bullmark, pintada en el 2018 por el gran maestro Goto-san en arcoíris metálico. Yo creo que más allá del valor monetario de esta pieza, es un momento, una experiencia fabulosa y la neta que se ve el trabajo del artesano. Lo vuelvo a repetir, Goto-san, te pasas de me chupas. Voy a hablarles de dos de las piezas que me cautivaron visualmente. Una fue Seton, con esos colores azul, amarillo, rojo. ¡Ayojón! La verdad es una pieza muy bonita, igual, hecha por Bullmark en los 70s. Los colores, la escultura, eso es todo lo que hay que apreciar ahora en un juguete como coleccionista. De niño pues te llamaba mucho la atención porque era el villano de la serie que estabas viendo, pero hoy en día son objetos de nuestra arqueología moderna que hay que apreciar todo el trabajo del artesano que lo realizó. Les voy a contar una anécdota chistosona con esta pieza. Lo vi únicamente en una o dos tiendas y tenía unos precios extraorbitantes, pero yo decía, me muero por tener ese árbol de Navidad. No tenía idea quién era este personaje o dónde había salido, y hoy en día me entero de que es Sazan, es un kaiju clásico que peleó contra Ultraman, hecho por Bullmark en los 70s. Vemos aquí una técnica bastante impresionante como la del arco iris que hizo Goto-san.
y una escultura única. Podría ser como el tatarabuelo de la caquita de Emoji. Este mini display que armé aquí me encantó. Es la Tokyo Tower con dos Ultraman Sophie en variación de tamaño. Uno de ellos me lo obsequió un buen colega aquí en México. Ya verán ese videito secreto de los X-Files que tengo ahí guardado. Me gustaría poder poner en display así todas las figuras en algún diorama o algo, pero poco a poco, vamos poco a poco con la colección. Otra de las joyazas de la cultura pop es este, que es el primer Godzilla de Sofubi que existió. 1966, Marusan, creo que es una chulada. Esta fue de las últimas piezas que compré en Japón. No me cansaré de decirles, vean la saga completita de Japón. Tengo una playlist en el canal para que lo observen. Y hay variantes porque este lo fabricó primero Marusan y luego Bullmark. Entonces para mí el haber encontrado el primerito hecho por Marusan, pues es el agasajo. Esparcidos por toda la mesa se encuentran estos Ultraman Ace. Son de una serie conocida como TAC, Terrible Monster Attacking Crew. Yo vivo en tu corazón. I live in your heart. O también Mad Monster Attack Team. Estos son mexicanos, fueron producidos en los 70s por la marca Jugarama. Y bueno, los puedes encontrar en muchos colores. Tienen un defecto de fábrica, que es que los cuernos estos no se llegaron a rellenar muy bien. Pero aquí vemos la versión de Bullmark completita. Digo, ya vio sus batallas, está ahí como que le falta mucho color, pero esta es una pieza japonesa original que tuve suerte de encontrarla hace muchos años aquí en México. Y viendo aquí en la patita podemos ver que dice TAC y Bullmark. Y ya que estamos por la zona, veamos al gigante Zeton. 13 pulgadas de puro Sofubi. Una escultura única, muy buena pintura. Chequen la parte de atrás como si fuera un caparazón. Aunque fuera la misma marca, variaba la escultura y los colores. Les voy a poner aquí el Zeton, es de la misma época, de la misma marca, pero vean cómo cambia la escultura, los colores, el tamaño, todo. ¿Cuál les gusta más? Déjenmelo en los comentarios. A mí, obvio que el Jumbo. Solo ahora que estuve en Japón pude visualizar la importancia de Kamen Rider. Está a la altura de Ultraman y de Mazinger Z. La verdad, lo aman en Japón. A mí me gustó mucho la serie de villanos que tienen, setenteros, porque todos están mezclados con animales, con plantas, con cosas de la naturaleza. Y este no lo pude dejar pasar porque lo conocen como Batman, el hombre murciélago. Sé que es horrible, parece un bebé maldito. Y al centro dejé la cerecita del pastel, que es Ultra Seven, uno de los ultras más sanguinarios, ya que se quitaba la navaja, la lanzaba y degollaba o cortaba las extremidades de cualquier kaiju. Esta pieza me tuvieron que ayudar un grupo de japoneses que me hicieron una entrevista para que me hicieran una rebaja en el mercado de pulgas. También un video súper recomendado. Podemos ver que este tiene las marquitas en los pies. También es setentero, hecho por Bullmark. Ahorita que puse todos los kaijus en la mesa, me di cuenta que compré mucho de Bullmark. Y está padre porque es como irle dando un focus a la colección. Pero también me hubiera gustado encontrar más piezas hechas por Marusan. Y llegando a una de las piezas espectaculares, una de las que más trabajo me costó transportar hasta México, King Gojira, hecho por Marusan en 1970 exactamente. Ahí con su Tokyo Tower, vean el tamaño descomunal. Esta creo que fue la más grande que compré. Y desde que la vi los primeros días que llegué a Japón. La vi los últimos días antes de irme de Japón. Y no la pude dejar pasar. De hecho he pensado ver si hay alguna forma de hacer una pequeña exposición con las piezas que traje de Japón. ¿A poco no sería fenomenal? Chéquenle ahí abajo igual la marca Marusan 1970 y la Tokyo Tower, que tuve la suerte de encontrarla suelta. Creo que todas son mis piezas favoritas, no podría elegir una como tal. Pero tal vez ustedes sí puedan. Pónganme en los comentarios si pudieran agarrar una de aquí, ¿cuál sería? Espero les haya gustado este review monstruoso. Yo la neta estoy gozando las piezas. Muchas de ellas ni siquiera las había desempacado de sus bolsas como me las traje de Japón. Pero saben que lo hago muy feliz con ustedes. Es lo que espero, desmenuzar estos juguetes junto con ustedes. Creo que hay material para seguir grabando estos kaiju. Entre más investigue, más van a saber. Manténganse al pendiente de las redes sociales, donde publico
publicaré más fotos de estos bicharracos tremendos. Suscríbanse al canal, denle like a este video si les gustó. No olviden que están viendo Mad Hunter Channel. Y en esta ciudad sobrepoblada de kaijus, nadie pensó que llegaría el Mega Ultraman Bootleg. ¡Ah!